¡Comenzamos! Que viene a presentarnos esto que se llama El Ciervo. Bienvenido, Valentín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Isaías, contento de estar aquí contigo. Oye, Valentín, pues bienvenido y cuéntanos de qué va esta obra. Fíjate que este es un monólogo que se llama El C Ciervo, porque tiene un juego de letras ahí. Te las voy a explicar más tarde de por qué. Y es la historia de Roberto Valdés, un abogado que tiene una vida increíble, es exitoso y vive pues en su zona de confort. Pero un día, como a todos nos llega a pasar, hay situaciones límites que nos sacan de esta zona de confort y él se tiene que obligarse a replantear su sistema de valores y creencias. Todo esto en una trama de suspenso y corrupción y también en ciertos textos bastante irreverentes y poco políticamente correctos. Que además hoy en día también son necesarios, ¿no? En ese sentido de cuestionarse, moverse y replantearse también ciertas cosas, ¿no? Sí, es correcto. Y más, pues cuando este personaje, te digo, está en una situación límite, hay que mencionar algo que es muy importante. El personaje tuvo a su padre, que era un maestro de filosofía. Entonces, tiene que contrastar la parte práctica con el idealismo y eso es muy interesante en el monólogo de ver. Oye, también cómo afecta en este sentido la parte familiar, ¿no? Con lo laboral, lo social incluso. Sí, claro, sobre todo en este personaje que realmente pues se da cuenta que para obtener lo que él quería tener, tenía que renunciar a muchos valores familiares, muchos a los cuales él amaba. Y después en esta situación límite tiene que voltear a ellos, ahora sí que volver a la casa como el hijo pródigo y decir, wow, ¿qué es lo que realmente vale la pena? No da una respuesta, ¿eh? El monólogo no te da una respuesta, te plantea muchas preguntas, pero cada quien hará su reflexión y tomará sus decisiones en la vida. Y uno se lo lleva de tarea. Sí, es correcto. Oye, Valentín, tú escribes este texto. ¿De dónde te inspiras? ¿De dónde empieza? ¿Cómo esta idea de decir, esto es de lo que yo quiero platicar? Yo quería reflexionar acerca de qué tan libre es el ser humano en una sociedad, porque el ser humano pues es un ser social, necesita forzosamente vivir en un grupo. Desde que nacemos, fíjate, somos una de las especies animales que nos tardamos 9 meses en gestarnos y bueno, para poder vivir solos, ser autosuficientes, pues imagínate todos los años que tardamos, ¿no? No es Claro. como otras especies, por ejemplo, las lagartijas que luego salen y vámonos a comerse el mundo, nosotros Claro. no. Entonces, pues dentro de, estando obligados a vivir en un grupo social por una necesidad física y también por necesidades emocionales y de ego, de autoestima, pues los grupos tienen reglas que aceptamos, nos vemos obligados a aceptar en la familia, por ejemplo, poco a poco las vamos aceptando, ¿no? Y no las cuestionamos tanto. Quizás en la adolescencia, pero ahí ya entramos con otros grupos sociales, que son Claro. nuestros amigos, nuestros maestros. Y en el trabajo, pues tenemos otras reglas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan libres somos dentro de esos grupos sociales y por qué se da la corrupción? Claro. Entonces, analizando, pensando acerca de qué tan libre es el ser humano y qué tan corrupto puede ser dentro de esas reglas planteadas que supuestamente son para el bien común de una comunidad, ahora sí, valga la redundancia, yo decía, pero ¿por qué se da la corrupción? Y entonces así surge Roberto Valdés y empecé pues a explorar todo su universo y pues me di cuenta que el ser humano siempre va a justificar sus actos, Claro. buenos y malos, le va a dar un porqué. Y, y bueno, la corrupción no está basada en un malo de Malolandia, ¿no? O sea, entran muchos valores, muchos querer tu ego, querer sobresalir, pertenecer al grupo, tener una posición dentro de tu grupo familiar. Por ejemplo, él es un hombre de generación X, entonces
pues generación X, a los hombres de generación X nos enseñaron para ser proveedores. Ese era pues como una carga muy fuerte que llevábamos. Claro. Entonces, para ser proveedor, bueno, hay diferentes tipos de proveedores, es lo que ve en su vida, y pues cae en esta trama de corrupción. Oye, además me llama mucho la atención esto que mencionas, ¿no? O sea, como seres humanos, cómo vamos cambiando dependiendo de los círculos en los que nos vamos moviendo, nos vamos desplazando justo para crecer también, pero creo que también tiene que ver esta cuestión de lo histórico, ¿no? Y en dónde te encuentras parado en ese momento, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos las mismas leyes, por así decirlo, que tuvieron nuestros abuelos, ¿no? Hablabas ahorita de la generación X, que nosotros nos educaron de una manera, a nuestros abuelos de otra, y seguramente nosotros a nuestros hijos, sobrinos de otra manera. Sí, es exacto. Incluso es una de las reflexiones que nos deja la pregunta abierta del monólogo, porque, por ejemplo, nosotros si nos vamos a 1800 en Estados Unidos estaba legalizada la esclavitud en la parte del sur. Claro. Pero si tú eras parte de la familia que era dueña de la plantación o si trabajabas en esa plantación y de repente empezabas a cuestionar qué tan no legal, sino tan ético era la esclavitud, pues enfrentarte a tu grupo social era muy difícil y muchas veces te tenías que quedar callado y azotar las espaldas desnudas de los esclavos, ¿no? Claro. Entonces, cuántas cosas, como dices tú, nuestro tiempo, nuestras reglas no son iguales a las de nuestros abuelos y ni la de nuestros padres. Y desde nuestra perspectiva se nos hace muy fácil juzgar. Sí. Pero yo me pregunto cuántas cosas las generaciones futuras nos van a juzgar a nosotros, la verdad. Ya viéndolo a distancia van a decir, wow, pero ¿por qué hacían esto? O quién sabe, ¿no? Porque todo no es, la evolución dicen que no es ascendente o la toma de conciencia. Claro. ¿Quién sabe qué pasará en un futuro? Oye, pero no, no vamos tan lejos. Ahorita mismo las redes sociales, ¿no? Como un acto que antes podría pasar o que era justificado, ahorita en redes sociales hasta te acribillan y te nulifican también ahí, ¿no? Sí, y mira, qué interesante que toques el tema de las redes sociales, porque yo creo que esta facilidad de acribillar y este Sí, envalentonamiento en acribillar es porque un grupo dentro de tus redes sociales te respalda. claro. Una burbuja, que es también lo que hacen las redes sociales, ¿no? Al algoritmo, al siempre mostrarte lo que tú estás interesado, lo que tú quieres ver, pues te mete en una burbuja donde piensas que todo el mundo piensa igual que tú. Entonces, cuando llega una persona que piensa distinto, pum, bueno, te vas con todo. Y bueno, en el anonimato de las redes sociales, con más razón. Entonces, yo creo que con más razón, hoy en día deberíamos estar abiertos a hacer pausas y reflexionar. Claro. Y reflexionar también con los que piensan distinto que nosotros, porque por algo piensan distinto a nosotros. Aquí la cuestión es que no es tan fácil tener la lucidez o el valor de aceptar que hay cosas en las que creemos que quizás no estén tan sustentadas si Claro. las ponemos a, Y a de una dónde parte inflexión. también ese tipo de ideas, ¿no? Exacto. Ahorita que decías lo de Malolandia, me venía, por ejemplo, esta pregunta que de repente nos hacen en filosofía, ¿no? Si un hombre nace malo o se hace malo, ¿no? Sí, claro, el buen Rousseau. Sí, y que bueno, de ahí puedes sacar también muchísimas cosas, justo en la parte humana, ¿no? Pues, qué tanto te cuestionas también tus valores y desde dónde vienen. Exacto. Y bueno, ahí en esta pregunta yo te empezaría preguntando, ¿para ti qué es malo? Claro, Porque a lo mejor lo que es malo para alguien, para otras personas, no es tan malo. Pero lo que sí yo creo es que el hombre se moldea en el grupo en el que vive, empezando desde la religión. claro. Por ejemplo, México es un país principalmente católico. Hace 40 Uf, años, ya estaba permitida otro tipo de religiones en México, pero si no eras católico, bueno, era como de, ¿cómo no has hecho la primera comunión? No comulgas, no vas a misa y ahorita ya hay más apertura. claro. Pero, por ejemplo, se me hizo muy interesante porque uno de nuestros héroes patrios, que es Morelo, en sus sentimientos de la nación, dice que la única religión permitida en México, en ese México, nuestro héroe, como dices, las cosas cambian, él decía, es la católica. Ujú. Y hoy en día, pues, no, o sea, yo creo que difícilmente alguien podría imponer una religión única en México.
Claro. Que ahorita, no sé, en un futuro, ¿verdad? Y, Porque y las que cosas bueno, cambian. además la religión, qué peso tenía también en ese entonces, ¿no? Hasta que vienen las otras leyes de reforma justo a modificar, a sacar y mover, ¿no? Y a plantearte también un nuevo estilo de vida. Sí, exacto, exacto. Este personaje es un abogado y Es un además abogado. se viene cuestionando todo este tipo de cosas. Entonces, de repente ahorita que lo mencionabas, yo me acordaba mucho de esta película del abogado del diablo, ¿sabes? Que justo es como este personaje que está defendiendo, pero al mismo tiempo se contradice y no sabe en qué momento está parado, ¿no? Chocan sus valores, choca con lo que tiene que defender, el defender a su cliente, ¿no? Es una cosa rara ahí. Sí, sí la vi, me recuerdo que me gustó mucho, ahorita no la tengo muy fresca, antes no te podría contestar mucho en relación a ello. Pero sí, yo creo que cuando se confrontan ideas, pues mm, entras como en una especie de caos. Y más cuando tienes que tomar una decisión. Claro. En este sentido, tu personaje, ¿qué tanto te identificas tú con él? No es que, o sea, sí tenemos muchas cosas en común, porque al final de cuentas las personas, al estar insertas en círculos sociales, pues ahí están los apegos, tanto tóxicos como también los sanos y amorosos. Entonces, en esa parte yo sí me identifico, ¿no? El amor al padre, a la madre, a los amigos. Pero sí es muy diferente a mí en cuestión de cómo ve el mundo y cómo acepta la corrupción. Claro, Pero yo para interpretarlo, pues tuve que entender sus porqués, sus motivos. Y aparte, sus figuras de autoridad. Porque yo me di cuenta que en la vida nosotros vamos admirando a personas. Y esas personas, eh, yo creo que vale muchísimo más lo que nos dicen o sus enseñanzas cuando las admiramos. Y este abogado tiene claro. sus mentores que le llegaban a decir que lo que hace está bien porque tiene un motivo, ¿no? Entonces, eso pues es interesante verlo y reflexionar qué cosas en mí pues yo he llegado a dar por válidas Claro. por una justificación, ¿no? Entonces, ahora sí que, por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, bueno, que roben, pero que dejen cosas para el pueblo, ¿no? Entonces dices, El PRI robaba más, ¿no? sí, ajá. Entonces, pero hacía cosas. Y dices, bueno, ya estás justificando un poco, o por lo menos dando el permiso de robar, pero que hagan esto. Claro. Y la pregunta es, ¿y no habrá nunca la posibilidad de hacer algo para la comunidad, eh, desinteresadamente? Me- Y no es tan fácil la respuesta, ¿eh? Porque ahí llegan un cúmulo de decisiones de si construimos A o construimos B, Claro. si devastamos A o devastamos B porque es para un bien. Entonces hay visiones encontradas y dentro de las visiones encontradas de qué vas a destruir o qué vas a construir, ¿Qué vas a qué rescatar, vas a no? rescatar, tienes ahí justificación a lo que haces. ¿Qué tal? Pues bastante interesante el asunto. Vamos a hacer un corte y nosotros regresamos ahorita, pues para hablar un poco acerca del proceso creativo, de cuánto tiempo les ha tomado y pues cómo les está yendo ahorita en estos resultados. Nosotros regresamos, hacemos un corte. No te despegues. En un momento más continuamos en esto que es Radiodrama, aquí en Vive Radio.
Continuamos con lo mejor de la cartelera cultural, aquí en Vive Radio. Vicente, pues ya regresamos a este segundo bloque y justo para platicar un poco acerca del proceso creativo, ya nos platicabas ahorita cómo empiezas tú a generar esta idea en tu cabeza y ahora viene la parte de juntar al equipo. Sí, también fue muy padre porque, bueno, yo al momento de escribir, pues escribo, tengo una visión. Entonces, cuando llega el director, que es Edgar Omar Moreno, pues hay cosas que él modifica. O sea, realmente quien cuenta la historia, para mi gusto, son los directores. Claro. Son los que le ponen el ritmo, le ponen las atmósferas. Y este monólogo, lo que dice el público, que lo sienten un poco cinematográfico por la gran cantidad de atmósferas que tiene y espacios. Y eso lo logra muy padre la dirección de Edgar y tiene rompimientos muy padres de la realidad en el presente con los viajes, los flashback al pasado. Entonces, pues ahora sí que como dicen, flojito y cooperando, yo me dejé dirigir con mi director, incluso había ciertas cosas que me hacían ruido, pero después cuando ya las fui integrando, a mí me gusta mucho no nada más integrar a mi imaginación, sino también a mi cuerpo al momento de actuar, las fui entendiendo, dije, wow, qué padre. Y bueno, al final con las presentaciones vas conociendo más cosas. También el director, porque luego Edgar me ha hecho otros replanteamientos que dice, bueno, es que a estas alturas hemos descubierto otras cosas, vamos a replantearlo por este lado, ¿no? Que era distinto a lo inicial. Claro. Pero eso yo creo que es lo bonito del teatro, que es un arte vivo, que se vive ahí, es efímero, porque ya se acaba la función y esa nunca volverá a ser igual. Y pero pues tiene también su encanto por eso. Oye, pero además qué rico que tú como dramaturgo también te permitas en ese sentido, pues el ojo externo, ¿no? Y que desde afuera te estén guiando, que te estén diciendo, oye, vamos a explorarle por acá, vamos a hacer esto otro, y que te permitas en ese sentido hacer esos ajustes. Sí, la verdad es que yo lo aprendí un poquito a la mala. No fue a la mala, pero una obra que escribí, bueno, la primera, que se llama Pablo, ya tienes novia, la dirigió mi amigo de escuela y bueno, compañero Ezequiel Cárdenas, y fue lo primero que me dijo. Me dijo, ya la escribiste, ya suéltala. Sí. Y entonces dije, claro. Ya aquí yo yo tengo que dedicarme a actuar. Y que además ahora es eso, ¿no? La Sí. faceta de actor también y Exacto. como mencionabas hace rato, tomarlo desde otro lado, ¿no? Cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu mente incluso con este tipo de cosas y también la misma reacción del público, cómo va moldeando también estas situaciones. Sí, y fíjate que es bien interesante porque aunque yo la haya escrito, cuando yo hago el abordaje como actor, hay cosas que no son iguales a como yo las vislumbré cuando la escribí.
Y eso es lo bonito. Yo creo que el teatro es un trabajo de equipo muy, muy padre, de puestos también muy padres. Yo sé que hay personas que actúan, escriben y dirigen, pero yo creo que aunque lo estén haciendo todo ellos, sí el ponerte en diferentes posiciones te da otras visiones. Claro. Yo la verdad, yo no tengo ese talento de actuar, dirigir y escribir, sobre todo dirigir y actuar, porque es una mirada externa y eso se agradece. Bueno, yo lo agradezco mucho. Claro. Entonces, pues sí, me dejo llevar. Ahorita que estábamos en la sobremesa, me decías que justo en marzo es cuando arrancan su primera temporada y pues de una fecha para acá, o sea, es un año de trabajo también. Y en ese sentido, ¿cómo ha reaccionado el público? ¿Qué comentarios te han dado? Dado que me cuestionaba esto por esto que dices, ¿no? De que se va la gente con muchas preguntas. Bueno, sí, uno de los principales comentarios es ese, y que es una obra que no te dice un cómo, sino simplemente te hace preguntas y la gente, por eso recomendamos que vayan acompañados. Aprovechando. Aprovechando. Bueno, no necesitan ir, la verdad, si van solos pueden reflexionar con ustedes mismos. Pero mucha gente dice, ay, qué rico es ir a cenar después y tener muchos temas de conversación que nos dio la misma obra. Entonces, parte de la diversión, ¿no? Porque pues al final si hay un placer estético en ir al teatro, te diviertes y después tener temas de conversación con la pareja, los amigos. Que además de este diálogo también, incluso con el mismo artista, siempre es otra cosa también muy rica, ¿no? Sí, claro. Mencionabas hace rato que se llama el C Siervo. Correcto. ¿Por? Bueno, porque este abogado, cuando está en su zona de confort, trabajando en un corporativo, en una transnacional, pues al final es un siervo, sí sirve a los intereses de la misma. Pero de repente, en esta trama, en este entramado de corrupción en el que está inmerso, pues hay alguien al que tienen que sacrificar. Entonces, de ser un ciervo con S, se convierte en un ciervo con C, que es de los animalitos, ¿no? Que otros animales pueden cazarlo. Y aquí la pregunta es, son las 7:15 de la noche. El grupo para el cual trabaja Roberto Valdés ha amenazado por ir por él a las 9 de la noche a su casa. Roberto Valdés no está en su casa. ¿Será que este ciervo convertido en ciervo se dejará cazar? ¿Qué tal con la historia y con esto? Pues bastante interesante. Y platícanos un poco acerca de la propuesta de dirección. Sí, la propuesta de dirección se me hace muy interesante porque él estuvo muy claro para Edgar, definir los espacios, que estos espacios fueran emergiendo y que realmente reflejaran la situación emocional del personaje. Y eso pues es como muy rico, o sea, por ir empatando la puesta en escena con las emociones que no son tan claras, porque no es que con las personas que está en ese momento el personaje les diga, me siento así, no. Él está teniendo que actuar dentro de la misma vida. Entonces eso, en la propuesta actoral de Edgar fue muy interesante. Y te digo, estos flashbacks, de repente me dijo ahí, creo que en las fotos se ve, me dijo, no, aquí vamos a usar un poco el clown, ¿no? O aquí vamos a romper la cuarta pared y el público no se va a dar cuenta, pero tú aquí no vas a hablar como personaje. Vas a hablar como tú y se los vas a decir como tú se los dirías, ¿no? Y entonces sus propuestas fueron como muy, muy interesantes. Y curiosamente, depende del público, porque hay público más, que está más atento, más serio. Pero hay público que de repente empieza con risas involuntarias, ¿no? Son las cosas que luego nos sorprenden cuando la empezamos a montar, no teníamos pensado estas risas, ¿no? Entonces, de públicos a públicos, porque no todos los públicos se ríen en donde mismo, pero sí, hay cosas que son como un poco chuscas de lo que dice
este hombre generación X, un tanto misógino a veces. Y precisamente justo, creo que eso es lo que hace que el teatro sea un arte vivo, ¿no? El hecho de cómo reacciona el público y que con base en ello te vas modificando también dentro de la misma obra. Sí, es correcto. Pues esta tercera temporada ya arrancó, me comentabas que ya van con su tercera función. Sí, vamos para la cuarta. Ya nada más nos quedan 5 viernes. Estamos los viernes de febrero y marzo a las 8:30 en el Foro Shakespeare, que está en la calle de Zamora número 7, en la colonia Condesa. Y bueno, ya nada más nos quedan 5, entonces no lo dejen para el último porque el teatro es efímero y se va y la verdad no sé si vayamos a tener otra temporada más. Además es súper accesible el espacio, muy muy cerca de Metro Chapultepec, me parece que también pueden llegar por camión ahí, ¿no? Y está que como por Avenida Revolución más o menos. Sí, está muy pegado al circuito interior, Ujú. es una cuadra, y sí está a una cuadra del metro Chapultepec. Ahorita está cerrado, pero creo que hay unos transportes que te dejan por ahí. Si les gustan caminar, se pueden bajar en el Metrobús Sonora, que es por Insurgentes, pero váyanse con tiempo y caminan, pasan el Parque México, el Parque España. Yo lo hago, me encanta. Para que ya vayan reflexionando. Ya vayan reflexionando. ¿Redes Exacto. sociales o cómo podemos seguir este trabajo? Sí, claro. La productora es Moreno Producciones, entonces en Instagram está como Moreno Producciones 2024. El, el Instagram del director es edgaromar.moreno y mi Instagram es valentingarcia.actor. Pues ahí están los datos para que los tengan, los sigan también y pues para que vayan y disfruten también de este trabajo, el C Siervo. Es correcto, el C Siervo. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Valentín, por acompañarnos. Gracias a ti. Y como decimos entre teatreros, muchísima mierda. Sí, mucha. Ojalá que tengan más temporadas también y que vaya más lejos este proyecto. Sí, vayan a vernos, no se la pierdan. Pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Isaías Avilés.